Sí se ve la pantalla. Muchas gracias. Bueno, esta es nuestra séptima sesión, la cual vamos a hablar sobre el COVID y sus pruebas diagnósticas. Para esto tenemos que saber qué es el COVID. ¿Qué es el COVID? El COVID es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta las enfermedades más graves como la neumonía, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS, y el síndrome respiratorio agudo grave, como SARS. Cabe destacar que la cepa del coronavirus, el SARS-CoV-2, se dio en el año 2019, el primer brote, que fue en China, y antes no se conocía de esta cepa, ¿no? La enfermedad por COVID, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa muy grave y es causada por el virus SARS-CoV-2. Los coronavirus son virus con ARN de cadena positiva, de una cadena unimolecular no segmentada, presentan una envoltura esférica o pleomórfica, tienen un genoma viral con una longitud de 30.000 pares de bases. El porcentaje de guanina y citosina que tienen estos coronavirus varían del 32% al 43% en comparación a otros agentes virológicos. Se dice que tiene un diámetro más o menos de 125 nanómetros. Tiene unas espículas, ¿no? Que son esas, como que salen, se llaman espículas. Más o menos tiene un tamaño de 9 a 12 nanómetros. Tiene una tasa de mutación de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4 por cito y por año. Es una de las tasas más altas de los virus existentes. Se dice que tiene 16 proteínas no estructurales y 11 genes. 11 genes que tienen un proceso de traducción, que estos a su vez van a llevar a cabo a 4 proteínas estructurales más, que son las proteínas de espiga, las proteínas de nucleocápsulas, las glicoproteínas de membrana y las proteínas de envoltura. Estas 4 proteínas estructurales son los blancos de detención de las pruebas, tanto de las pruebas antigénicas como de las pruebas de anticuerpos y de las pruebas moleculares. La OMS tuvo noticias por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2019, al ser informado de un grupo de casos de neumonía vírica, porque pensaban que era una neumonía, ¿no? Que se había declarado en Wuhan, en la República Popular de China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa. Esta enfermedad la tiene una cepa de coronavirus, una cepa nueva. La enfermedad así se fue expandiendo hacia otros continentes como Asia, Europa y nuestra querida América. ¿Cómo está la situación actualmente del coronavirus, no? El coronavirus, el SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad del COVID-19, ha provocado hasta principios de marzo del 2023 más de 600 millones de casos en el mundo y más de 6,8 millones de muertos, según el recuento independiente de la Universidad de Johns Hopkins, que monitoreaba la situación del coronavirus con los datos generales de todos los países del mundo desde el principio de la pandemia. Este es el último reporte que se ha tenido en marzo del presente año. 3 años después del inicio de la pandemia, en China, el gigante asiático, la gran potencia China, se sumió a una crisis sanitaria sin precedentes, nunca antes visto, ¿no? En todo, bueno, en fin, fue en todo el mundo, ¿no? Nunca hemos visto
semejante crisis sanitaria. Nunca se había dado de que nosotros estuviéramos recluidos en nuestras casas. Nunca antes hubo ese pánico, ¿no? Después de muchos meses, de años, ¿no? Pone fin a esta estricta política de cero COVID. Al principio las informaciones del gobierno chino fueron opacas, o sea, ellos trataban de ocultar las cosas, pero conforme pasaban los días, se dio a conocer numerosos fallecimientos, hasta 60.000, se dice. El ranking de los países con más casos notificados estaba encabezado por Estados Unidos. Pero al comienzo Estados Unidos estaba renuente a tomar todas estas medidas sanitarias, ¿no? Fue después de cuando empezó a causar grandes daños en el país, grandes muertes, se aumentaron más de 100 millones de casos, ahí recién empezó a tener, a tener todas estas medidas sanitarias. Estados Unidos fue el país más golpeado, seguido de la India, Francia, Alemania, Brasil y entre otros países que hubieron más muertes. También hubo bastantes en México, en Brasil, ¿no? La India, en Rusia. Por ser países tan grandes y tan extensos con una densidad poblacional muy grande, es por eso que también tienen más decesos, ¿no? El informe que actualmente tenemos es del 8 de marzo del 2023 de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que recogía que entre el 6 de febrero y el 5 de marzo han descendido en un 58% respecto al último mes y se contabilizan cerca de 4.5 millones de casos, mientras que los muertos bajaron en un 65%. Disculpen, esta imagen salió un poquito distorsionada. Aquí vemos cómo Estados Unidos es el que más casos tuvo de decesos, ¿no? Seguido por Asia, y luego acá está Europa, ¿no? Europa y Francia. Pero dicen que España fue el más golpeado de todos los países europeos, fue el más golpeado. Y de América, que fue Estados Unidos, seguido por Brasil, ¿no? Y de Asia, pues ya sabemos que fue la China, pues, ¿no? ¿Cómo se transmite el COVID? Todos ahora ya sabemos cómo se transmite el COVID, ya no estamos en el pánico general que teníamos, ese pánico que nos hacía que creo que hasta las miradas nos iban a contagiar. Nadie podía ni estornudar, ni hacer una pequeña tosecita porque todo el mundo lo miraba, salía despavorido del lugar donde estemos. Sabemos que la enfermedad está provocada por el virus de SARS-CoV-2, que se propaga de una persona a otra, de varias formas diferentes. El virus puede propagarse a través de pequeñas partículas líquidas, expulsadas por una persona infectada, por la boca o por la nariz, al toser, al estornudar, al hablar, al cantar o al respirar. Esa es la principal fuente de contagio, es directa. Las partículas tienen diferentes tamaños. Hay desde las más grandes, llamadas gotículas respiratorias, hasta las más pequeñas, que son los aerosoles, ¿no? Acá está. ¿Qué síntomas frecuentes debes tener o qué síntomas te hacen sospechar que puedas tener una infección por coronavirus? La fiebre que siempre está presente, la tos, el dolor de garganta, la sensación de falta de aire, ¿no? Pierden el sentido del gusto, el sentido del olfato, ¿no? Bueno, aunque cada vez que hay una nueva cepa, porque se saben que hay varias cepas, se van cambiando todos estos síntomas, nos van así, algunos ya ahora ya creo que ya no tienen ni fiebre, lo que sí mantienen es el dolor de garganta siempre, ¿no? Entonces, todo eso nos hace pensar de que ya no es como antes, que solamente era fiebre, todo dolor, no. Ahora últimamente hubo diarreas, dolor de estómago, se presenta de diferentes formas. Por eso siempre tenemos que estar atentos a este coronavirus, sobre todo a personas que tienen el sistema inmunológico helado, y a los niños muy pequeños que todavía algunos no han sido vacunados contra esta enfermedad. Se dice que la OMS ha actualizado su sistema de seguimiento
y las definiciones de trabajo de las variantes del SARS-CoV, el virus causante del COVID-19, para poder reflejar mejor la situación actual de las variantes, pero como les comentaba, ahora tenemos diferentes variantes a nivel mundial. Entonces la OMS está tratando de hacer su sistema de seguimiento para que esto pueda poder monitorear mejor y evaluar las formas de los sublinajes de las variantes de Omicron, por ejemplo, que está en circulación, y clasificar con mayor claridad las nuevas variantes cuando sea necesario. El SARS-CoV-2 sigue evolucionando. Desde el principio de la pandemia del COVID-19, la OMS ha designado múltiples variantes, algunas muy preocupantes, variantes de interés en función a la evaluación de su potencial para propagarse, porque ahora el virus se propaga con tal facilidad. Claro que ahora ya ha menguado, los síntomas son menos, gracias a Dios ya no hay muertes, difícilmente se complican, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, todo esto hace que la OMS haya actualizado su sistema de seguimiento, sus definiciones de trabajo, o sea, los tiene ya, sus planes de trabajo para lo que es COVID, los tiene bien definidos, ¿no? Tiene que ajustar cada vez más las medidas de salud pública. La evolución del COVID, en comparación con otras variantes anteriores, como la Omicron, representa la variante más preocupante, más divergente hasta la fecha. Desde su aparición, los virus Omicron han seguido evolucionando en los planos genéticos y antigénicos, y han dado lugar a una gama cada vez mayor de sublinajes, todos los cuales se han caracterizado hasta ahora por su capacidad de evadir la inmunidad, o sea que en criollo se ríen de la inmunidad existente, a pesar de que tenemos vacunas, a pesar de todo eso, siguen ellos vulnerando todo esto. Todos estos virus van vulnerando toda la inmunidad de la población. Y preferentemente siempre escogen las vías respiratorias para infectar, ¿no? En comparación a las variantes anteriores, que preferían las vías respiratorias inferiores. Omicron tiene más predilección por las vías respiratorias superiores. Más del 98% de las secuencias genéticas públicamente disponibles desde febrero del 2022 corresponden a virus de Omicron. Y estos virus constituyen el fondo genético a partir del cual es el más probable que surjan nuevas variantes del SARS-CoV, aunque sigue siendo posible la aparición de variantes derivadas de variantes que preocupen, ¿no?, en la circulación. En el sistema anterior, todos los sublinajes de Omicron se clasificaban en categorías de variantes preocupantes. Ofrecían la gran granualidad, o sea, una tabla de clasificación necesarias para compararlos con los linajes descendientes, pero ahora se han alterado totalmente. Hoy hay Omicron BA.1, BA.2, BA.4, BA.5. A partir del 15 de marzo de 2023, los sublinajes Omicron serán clasificados de manera independiente, nos dice la OMS. Siguiendo las variantes, siempre van a seguir bajo vigilancia, porque son variantes de interés, variantes preocupantes. La OMS también está actualizando las definiciones de trabajo, o sea, los planes de trabajo, porque preocupa mucho estos sublinajes de las variantes, ¿no? Preocupa mucho. No sabemos en qué momento estos pueden ser variantes muy significativas que causen mucho daño, como lo hicieron las variantes anteriores, ¿no? Ahora se están tratando de clasificarlas en las letras del alfabeto griego, ¿no? Siempre la OMS está atenta, está alerta y va a seguir publicando periódicamente las evaluaciones de riesgo con respecto a tanto a las variantes preocupantes como las variantes de interés, ¿no? La OMS hace hincapié siempre que en estos cambios no implica que la circulación del virus Omicron ya no suponga una amenaza para la salud pública. Más bien, los cambios han sido introducidos para identificar mejor las amenazas adicionales o nuevas
además de que plantean los virus Omicron actualmente en circulación. O sea, no es que ya no estemos libres, no sabemos, porque cada día salen sublinajes y en estos sublinajes pueden haber variantes que pueden causar algún peligro latente en nuestra población y volvamos otra vez al reclutamiento a nuestras casas, otra vez a encerrarnos ahí. Eso es lo que se teme. Por eso siempre se está a la alerta. Si tienen un sistema de vigilancia la OMS con respecto a COVID-19, ¿no? También se dice, ¿no? Les dije anteriormente que Estados Unidos fue la nación más azotada de América, con más de 100 millones de casos y 1 millón de muertos por COVID. Aunque con el cambio de rumbo y la política sanitaria que marcó la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, tras el paso del republicano Donald Trump, eso mejoró. Y también se dice que los países más golpeados en Latinoamérica fueron Brasil, Argentina y México. En Asia, en Asia el país más afectado fue la India, porque es el más poblado del mundo, con más de 500 000 de muertos. China fue el epicentro del brote, contuvo estos años la pandemia con una estricta política del COVID-0, lo que les decía. Lo que hizo al comienzo colapsara su sistema sanitario, pero después fue fortificándose poco a poco y mejorando, y con la política sanitaria de cero COVID logró erradicar este virus hasta el momento. En África, los contagios superaron los 12 millones y los muertos 250,000 en una zona marcada por los bajos porcentajes de vacunación. O sea, ellos no creían en la vacunación. Sudáfrica fue una diferencia, el país con más casos notificados, ¿no? En Oceanía, la tónica fueron las restricciones severas. Australia registró más de 11 millones de contagios y más de 18,000 muertos. Vivió en el 2022 una exposición de casos. Nueva Zelanda, que impulsó un confinamiento muy estricto, dice que declaró al país libre de coronavirus en el verano del 2020 y lo volvió a conseguir meses después tras controlar algunos brotes que tuvo activo. Fue un ejemplo Nueva Zelanda para todos los países. Su sistema sanitario respondió, sus ciudadanos tienen otra cultura. Entonces ellos cuando fueron, el confinamiento para ellos fue estricto, y eso ayudó mucho a que el país esté libre de coronavirus. Con respecto a lo que en esta diapositiva estamos apreciando de cómo se transmite el coronavirus, como ya les había hablado, los datos disponibles actualmente apuntan que el virus se propaga principalmente entre personas que están en estrecho contacto, por lo general a 1 metro, 1,5 metros, ¿no? Una distancia corta. Una persona puede infectarse al inhalar aerosoles o gotículas que contienen virus, que entran en contacto directo con los ojos, la nariz o la boca, ¿no? El virus también puede propagarse en espacios interiores mal ventilados y muy concurridos, donde suele pasar largos periodos de tiempo, porque para que se contagie no es que yo voy a un sitio donde estás medio cerrado, no hay mucha ventilación y estoy ahí 5 minutos y me contagié. No, generalmente necesitan más de 1 hora, ¿no? Es un poquito la exposición tiene que ser larga, ¿no? Y por eso es que muchas veces eso suspendieron los viajes, ¿no? Los viajes a largas distancias. Ahora ya todo mejorado, gracias a Dios. También es posible, dicen que es posible infectarse al tocar superficies contaminadas por el virus y posteriormente tocarse los ojos, la nariz. Pero eso como que ahora ya no es tan cierto, porque dicen que el virus está poco tiempo en determinadas superficies, ¿no? No puede estar mucho tiempo, por lo tanto, rápidamente, salvo que hay alguien que tosa, que no, que esté con todo el COVID y se coja las manos, se coja las secreciones y luego las coloque, por ejemplo, en los manubrios de las escaleras, y de pronto alguien llegue rápidamente y lo coja, entonces ahí, bueno, sí hay contagio, ¿no? La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentan una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperan sin requerir mayor tratamiento especial, ¿no? Porque antes los atosigaban, cuando no se conocían casi nada de esta enfermedad, los atosigaban con antibióticos, con corticoides, ¿no?
Pero se dice de que no, que esto por eso, es un viral, por lo tanto no necesita antibióticos. Simplemente es ir pasando poco a poco los días de la enfermedad. También depende de la carga viral que cada individuo tenga, ¿no? Sí, en algunas personas sí van a enfermar gravemente y requieran atención médica. Generalmente son las personas mayores, las personas que padecen alguna enfermedad subyacente o sea, alguna comorbilidad, algunas personas que tengan enfermedades cardiovasculares, personas que sufren de diabetes o enfermedades respiratorias crónicas, personas que sufren de cáncer, ¿no? Tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona de cualquier edad puede contraer COVID y enfermar gravemente o morir, ¿no? Eso no se sabe, ¿no? El virus puede propagarse desde la boca o la nariz de una persona infectada en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. Eso es lo que ya les había dicho, ¿no? Por eso cuando uno estornuda, debe siempre toser o estornudar en la parte interna del codo flexionado. Y cuando uno tiene todos los síntomas respiratorios, lo mejor es quedarse en casa, autohilarse, ¿no? Y hasta que se recupere, se sienta mejor, ¿no? Y tomar su Panadol, sus antigripales, ¿no? Entonces, esas son cosas de que nosotros debemos cuidar para no seguir propagando este virus. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas más comunes que provoca este COVID son, como ya habíamos hablado, la tos, el dolor de garganta, la fiebre, la sensación de falta de aire. Recientemente la OMS ha indiciado que otros síntomas menos frecuentes del COVID son la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto, del olfato, las erupciones cutáneas o cambio de color en los dedos, de las manos o de los pies. Dice que se ponen de color blancas las yemas de los dedos y también las yemas de los dedos de los pies. De igual modo, si cualquier persona presenta dificultades para poder hablar o moverse, debe solicitar atención médica inmediata. Cuando el coronavirus causa infecciones graves como la neumonía, puede producir dificultad importante para respirar, problemas en el funcionamiento de los riñones y en algunos casos la muerte. El desenlace fatal es más común en personas con afecciones anteriores, afecciones del corazón, de pulmones, del sistema inmunitario debilitado, en grupos de riesgo como los ancianos, lo que les había también comentado anteriormente, ¿no? Y generalmente los síntomas fiebre, tos seca, cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato, ¿no? Acá les voy a hablar sobre algunos mitos que se tenía sobre el COVID. Por ejemplo, decían lo que les comentaba también, el uso de antibióticos. No, los antibióticos no son efectivos contra el coronavirus. Solo porque los antibióticos, como su mismo nombre, son antibióticos. Combaten las bacterias, más no los virus. El coronavirus es un virus. Por lo tanto, los antibióticos no deben usarse como un método de prevención ni de tratamiento. Medicación para prevenir. Se dijo de todo. Se dijo de que debíamos tomarla, mm, que el ajo, que, que la sábila, que el alcohol, que los colutorios, ya ni me acuerdo tantas cosas que se dieron, pero por el momento no existe ningún medicamento efectivo recomendado para prevenir y tratar el COVID. Sin embargo, las personas infectadas por este virus deben recibir cuidados adecuados para aliviar los síntomas. Y en aquellos casos graves es importante asegurar un adecuado soporte vital, o sea, deben acudir a un centro médico, a un hospital. Se decía de que la ivermectina, la gente se tomó ivermectina a cantidades terribles, según ellos, para prevenir, pero no, nada lo hacía prevenir. Si nos tenía que atacar, nos atacaba. Antes de que salieran las vacunas COVID, se hablaba de las vacunas que debías vacunarte contra la neumonía, porque la vacuna del neumococo
o para la hemófilis, para influenza, POV. Eso protege contra el coronavirus. Este virus es nuevo y diferente, por lo que se precisa una vacuna propia, ¿no? Ahora sí tenemos propia vacuna. Ahora ya estamos ya pasaron la cuarta dosis, ya estamos con la dosis de la bivalente. Investigadores de todo el mundo trabajaron para poder hacer estas vacunas, ¿no? Y nos dieron un montón de vacunas, ya tenemos 4 o 5 vacunas. Entonces, también dicen que en lo que es incidencias, dice que personas de todas las personas de cualquier edad pueden contagiarse. Lo que no es necesario tenemos que solamente tener las medidas de higiene adecuadas. Pero lógico, la verdad es que los ancianos y las personas con otras patologías previas son más vulnerables a esta enfermedad. Las mascotas. Decían que los perros, los gatos, ellos nos traían la enfermedad cuando los íbamos a pasear al parque, porque pueden estar infectados con el virus, que debíamos lavarles las patitas con jabón, ¿no? Deberíamos nosotros también lavarnos las manos antes de acariciarlo. Bueno, eso es por medida, digamos, sanitaria debemos hacerlo, pero no porque los animalitos nos trajeran el virus. No, hay gente que ni sacaba a sus perros al parque porque temían que los contagien ahí del virus, ¿no? Esto no, siempre por saneamiento nosotros tenemos que protegernos lavando las manos para poder protegernos contra otras bacterias como la salmonela, la Escherichia coli, ¿no? Eso sí, nos puede transmitirse de animales a personas, ¿no? También decían que los productos procedentes de la China, todos los objetos procedentes de la China no debíamos recibirlos porque ahí traían el virus, que los envíos con paquetes desde China, no debíamos, no, eso es mentira, no se puede contagiar, no, eso es totalmente. No van a sobrevivir periodos largos de tiempo en objetos como cartas, cajas, ni tampoco en mesas, ¿no? Como les decíamos anteriormente, eso no es verdad, porque el virus muere, el virus tiene un tiempo de vida sin que no llegue a una célula donde pueda replicarse, no va a sobrevivir. Hablaban del aceite de sésamo. El aceite de sésamo no mata ni elimina el coronavirus, ni tomándolo, ni de forma oral, ni aplicándolo sobre la piel, nada. Algunos desinfectantes químicos pueden matarlo sobre ciertas superficies, pero no tienen ningún efecto en el virus y se aplica sobre la piel, bajo la nariz. Algunos echaban, creo que el alcohol hasta las fosas nasales. Dios mío, ¿qué estaban haciendo? ¿No? El ajo, el famoso ajo, que también decían que si bien es cierto, el ajo es un alimento muy saludable, tiene muchas propiedades antimicrobianas, sin embargo, hasta la fecha no existe ningún reporte de que el ajo proteja a las personas frente al coronavirus. Los enjuagues bucales, también nos han mandado enjuague bucal. Tampoco, no hay ninguna evidencia de que el enjuague bucal nos vaya a proteger contra la infección por coronavirus. No, no existe, eso es mentira, ¿no? Algunos productos de estos tipos pueden eliminar ciertos microorganismos en la saliva durante unos minutos, pero esto no significa que pueda proteger el contagio de este coronavirus. El alcohol y el cloro, rociar al cuerpo alcohol, cloro, no acababa con el coronavirus. Nos han rociado alcohol, nos han rociado cloro, un poquito más nos bañamos, pero nada nos ha protegido. Estas sustancias son efectivas para desinfectar las superficies, claro está, pero no deben aplicarse sobre la piel o la ropa, ya que podrían más bien dañarlas y también malograr nuestra piel, porque no son eficaces contra virus, porque si ya lo contrajimos, ya está ahí, nada lo va a matar, ¿no? Tienen que dejarlo ahí nada más. Otros mitos, los escáneres térmicos no son efectivos tampoco para detectar personas infectadas con coronavirus. Son aquellas personas que han desarrollado fiebre por la infección, pero eso no significa que están infectadas, porque pueden tener fiebre, pero por otras causas. Entonces, no, tampoco. Nos tenían con los termómetros por todos los centros comerciales, por todos sitios. Los guantes no sirven de protección
cuando nos encontramos con otras personas, porque el virus puede pasar de los guantes a tu cara si te toca sin darte cuenta, inadvertidamente, y más bien al contrario, más bien más peligroso es. Si no sabes utilizar los guantes, peor, no los utilices. Es más efectivo que se laven las manos con agua y jabón frecuentemente que utilizar guantes. Al contrario, que usen muchas reacciones cruzadas, al contrario. Las zonas de transmisión, según la evidencia, dicen que, que el virus en climas calurosos y húmedos, ellos no, no resisten. Pero es mentira, ellos se resisten cualquier cosa. No importa el clima, no importa si es húmedo, si es caluroso, si es, si es seco, no. Eso no es. Lo único importante acá es siempre el lavado de manos. El uso del ibuprofeno, el tan satanizado ibuprofeno, que nadie quería utilizar el ibuprofeno, ¿no? ¿No? Porque dice que se agravaban eh, por la toma de ibuprofeno. No, eso es mentira. El ibuprofeno es un antiinflamatorio que simplemente no hacía mucho en lo que es los virales, simplemente ahí es atacarlo con el... No lo ataca, simplemente lo atenúa los síntomas con el famoso paracetamol, ¿no? Utilizado también hasta para dengue. Tampoco dicen que los mosquitos, que sí se te picaba uno, pues mentira, eso tampoco es mentira. No hay ninguna evidencia que indique que el coronavirus se puede transmitir por los mosquitos o por sus picaduras. Acá lo único que transmite por las picaduras de zancudos es el dengue, la malaria. De ahí nada más, no se ha sabido más nada. Bueno, esos son para recordarles nada más, ¿no? ¿Cuándo hay que hacerse la prueba de detección del COVID-19? En las situaciones que se debe hacer la prueba son, claramente, si usted tiene síntomas, hágase una prueba inmediatamente. Si estuvo expuesto al COVID y no tiene síntomas, deje pasar al menos 5 días completos después de su exposición para hacerse la prueba. Si se hace la prueba demasiado pronto, es probable que el resultado no sea preciso, que den un falso negativo. Por eso es que uno cuando cree que estuvo con una persona que estuvo infectada por COVID, pero cuando estaba estrechamente, ¿no? Que ha tenido una exposición estrecha ahí recién, ¿no? Y que no tiene los síntomas, tiene que esperar por lo menos una semana. Acá hay 5 días, pero lo ideal es que sea una semana para poder que sea el resultado un poco más confiable. Y si sale negativo, volvérsela a repetir a la siguiente semana para estar más seguro. Si está en ciertos entornos de alto riesgo, es posible que tenga que hacerse pruebas de detención como parte de un programa de pruebas de evaluación preventivas. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los que estamos en un entorno de alto riesgo? El personal de salud, el personal sanitario, nosotros sí. Por eso es que nosotros en nuestras pruebas de evaluación preventivas se hace realizarse cada cierto periodo las pruebas de COVID, ¿no? Y también considera hacerse una prueba antes de tener contacto con una persona de alto riesgo de enfermarse a causa del COVID, especialmente si se encuentra en un área con un nivel medio o intermedio o alto de COVID en la comunidad. Eso es por una parte. Por otra parte también, cuando por ejemplo en el caso de nosotros, personal sanitario, que por ejemplo va a viajar a ver a su abuelito, o alguien, ¿no? Que tiene una comorbilidad, siempre es necesario hacerse una prueba de COVID antes de visitar a esa persona, porque les puede contagiar, llevar el virus y hasta matarla, ¿no? Mientras que a nosotros no nos va a afectar tanto, a ellos sí los puede hasta matar, ¿no? Y en ese caso, ¿qué prueba sería la ideal? Hacer la PCR en tiempo real, ¿no? Esa sería la ideal, la prueba de elección. ¿Y qué es necesario? ¿Cómo vamos a obtener una muestra nosotros para poder hacer? O sea que hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Que vamos a hablar a continuación, pero que nosotros tomamos la prueba, obtenemos la prueba, ¿cómo debe estar ese personal de salud? Ese personal de salud principalmente que tiene que estar capacitado en bioseguridad, capacitado en obtener, cómo va a obtener la muestra y por supuesto capacitado en la aplicación de la prueba, ¿no? De acuerdo a la prueba que va a hacer. El personal tiene que utilizar su equipo de protección personal, que son su gorro quirúrgico, su protector facial,
su respirador, en este caso que sea un N95, su mandilón cubierto totalmente, sus guantes descartables y su protector de calzado. El personal debe, antes de colocarse todo su equipo de protección, su EPP, tiene que hacerse una higiene de manos adecuada para poder luego ya colocarse toda su indumentaria, ¿no? Esta ropa, una vez que se ha realizado la toma de pruebas, después que se ha realizado las pruebas, esta ropa se tiene que descartar y solamente se quedaría el protector facial para ser desinfectado y poderse volver a reutilizar. ¿Qué otra cosa les puedo decir acerca de lo que es el equipo de protección? Ahora nos hemos relajado, el personal de salud, ahora ya no estamos utilizando el protector facial, pero esto no puede ser. Nosotros tenemos que seguir en pie de lucha contra el virus. No sabemos en qué momento podría volverse a repuntar la situación y por eso tenemos que estar muy, muy, muy cuidadosos. Y esto no solamente es para COVID-19, sino para todos, para todo tipo de virus. Nosotros siempre no debemos dejar de utilizar nuestros EPP. Es una protección tanto para nosotros, para nuestras familias, para nuestro entorno. Eso les hablaba hasta el cansancio durante todas estas jornadas de trabajo. ¿Cuáles son las pruebas para detectar el COVID-19? Nosotros tenemos muchas pruebas. Existen dos, principalmente, digamos, las dos más importantes, ¿no? Que son una es la prueba molecular y otra es la prueba antigénica. Claro que la prueba molecular es digamos, la prueba estándar, ¿no? La prueba que se utiliza, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero aparte de eso, acá, nosotros en MINSA se compró, pues, ¿no? Pruebas antigénicas, porque por su rapidez estuvieron utilizando dos clases de pruebas antigénicas, la SD Biosensor y la PanBiot de Abbott, ¿no? Esas dos se utilizaron. Nosotros, existen dos pruebas principales, ¿no? Las moleculares y las antigénicas que detectan el virus en sí mismo, aunque también hay pruebas serológicas. Esas no son muy recomendables para el diagnóstico de la enfermedad, porque antes se utilizaban erróneamente estas pruebas de anticuerpos. ¿Se acuerdan las que utilizábamos, las que detectaban IgG, IgM, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estas pruebas detectan anticuerpos, o sea, ya estás con la infección, tiene que pasar más o menos 15 días para que estas pruebas te detecten, y a veces ni te detectaban, ¿no? Las pruebas moleculares conocidas como pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, detectan el material genético del virus, evaluando su ARN, encontrando en las secreciones respiratorias de una persona. La toma de muestra se realiza introduciendo un soplo especial en la nariz del paciente para recoger la muestra. Luego esto se lleva para conocer todo su material genético. En estas pruebas moleculares se utilizan dos tipos de muestras, se recogen dos tipos de muestras. Una muestra, un hisopado nasofaringio, un hisopado, perdón, nasal y otro faringio. El nasal es mucho más pequeño, más delgadito, y el faringio es más grueso, ¿no? Sin tocar la vulva, sin tocar, no, tiene que ingresar de frente hacia la toma de muestra. Después he preparado un pequeño video que lo vamos a ver después para ver cómo es la toma de muestra ideal, ¿no? ¿Cómo se llama? La entrega del resultado, cuando hacemos la prueba molecular en tiempo real, esa más o menos, según, ¿no? Puede tardar entre 2 días, 2, 3, hasta 4 días. Ahora se están haciendo en algunos lugares las pruebas moleculares, las LAM, ¿sí? En donde se utilizan equipos ya portátiles, pero también son pruebas moleculares rápidas. En ellos se utiliza un diluyente, se utiliza unos tipo capuchones. Lamentablemente no les pude tomar la foto al equipo que tenemos en mi trabajo. Tipo capuchones, se centrifuga el líquido que viene como un gel,
centrifuga se hace líquido, ese líquido se va a trasvasar hacia el capuchón y después se toma la prueba, se toma la muestra, perdón, en su tubo normal, las dos muestras, eso se va a homogenizar bien, eso se va a trasvasar a esos capuchones, más o menos unos 500 microlitros, y luego eso se coloca en la máquina, que hace su curvatura y su lectura de las pruebas, si es positiva, es negativa. No, el resultado lo tiene más o menos en 35 minutos, y luego eso ya se va a vaciar los resultados al sistema NetLab, que es el sistema donde nosotros vaciamos todos los resultados. Acá les he preparado un pequeño video, pequeñito más es. Denme un minuto para resolver este problema que tengo del video. No sé qué ha pasado.
¿Pudieron apreciar el video? Buenas noches, sí, sí se pudo apreciar. Creo que no me está escuchando. Me van a dar un minuto para poder arreglar mi batería. Un momentito.
Disculpen, voy a volver a repetir esta parte. ¿Cuáles son las pruebas para detectar COVID? Las pruebas para detectar COVID, ya hemos hablado sobre la prueba molecular, ahora vamos a hablar de la prueba antigénica. Las pruebas antigénicas son pruebas de diagnóstico rápido basadas en antígenos que detectan la presencia del virus en los primeros 7 días de la enfermedad. Pero estas no buscan el material genético, como lo busca la prueba molecular, sino que identifican las proteínas que se encuentran en la parte externa. Recuerden que en una diapositiva pasada, en la primera, les hablaba yo sobre lo que es las 4 proteínas estructurales que tenía este virus, ¿no? Entonces, hablaba sobre la proteína de espiga, de la nucleocápsula, la glicoproteína de membrana y la proteína de envoltura. Estas pruebas antigénicas están dirigidas a detectar las proteínas de la nucleocápsula, o sea, las proteínas N. Estas diferentes pruebas captan al virus, a los componentes del virus, o la respuesta que estos hacen en nuestros organismos a partir de la infección. Y según el número de días de infección, nosotros vamos a utilizar las diferentes pruebas existentes en el mercado. En lo que es el test de las pruebas antigénicas, dice que lo importante es usarlo después de la primera semana del inicio de los síntomas. Ese es su tiempo óptimo de utilización. En cambio, las pruebas moleculares, las pruebas en tiempo real, las PCR, esas se pueden utilizar desde el tercer día de presentar los síntomas. Y la prueba de la RT-LAM, que es la prueba molecular rápida, también se puede utilizar dentro de los 3 primeros días de presentar los síntomas, ¿no? Se dice que las pruebas de anticuerpos, esas van a detectar las inmunoglobulinas G y las M, esas se van recién a utilizar a partir de la segunda semana de presentados los síntomas. Antes no son confiables, pueden salir falsos negativos, ¿no? Se dice que las pruebas antigénicas tienen que tener un rendimiento mínimo del 80% de sensibilidad y el 97% de especificidad en comparación a la prueba estándar, que es la prueba molecular, ¿no? Siempre se utilizan estas pruebas de acuerdo al tiempo de los síntomas. Acuérdense que también al manejo de la toma de muestra. Eso son muy importantes. Una correcta utilización de los tiempos de los síntomas y un manejo adecuado de toma de muestras es lo que hace que esta prueba sea exitosa. La prueba estándar para los casos de COVID-19 son las pruebas moleculares, ¿no? Y también es muy importante la carga viral, porque según el caso, ¿no? Porque no es igual la carga viral que tiene un paciente con un contagio de COVID-19 leve a un paciente que tenga un caso de contagio de COVID-19 grave, ¿no? La carga viral es diferente. Eso también va a verse identificado en las pruebas, ¿no? Acuérdense que las pruebas antigénicas son pruebas de ensayo inmunocromatográfico cualitativo de tipo sándwich mediante el flujo lateral en tiras de nitrocelulosa, donde se va a apreciar que hay 4 zonas. La zona de almohadilla de la muestra, donde va a conjugarse con el buffer, la zona del conjugado, donde están ahí inmovilizadas las inmunoglobulinas de tipo G, son de tipo humano, y también la membrana de nitrocelulosa y las almohadillas de absorción. Ahí donde va a ser la reacción, ¿no? Entonces, en la reacción nosotros vamos a pintar, por ejemplo, un positivo, va a salir una zona pintada en la zona C, que es de control, y en la zona T, que es del tamizaje. Si las dos están marcadas, es positivo. ¿Cuándo es negativo? Cuando no se marca nada en la zona de tamizaje y se marca en la zona de control. Ahí es un negativo. ¿Cuándo es un inválido? Cuando no se marca ni la zona de tamizaje ni la zona control. Y también cuando es inválido, cuando solo se marca la zona de tamizaje, no la de control. Recuerde que siempre se tiene que marcar la zona de control porque es digamos, el estándar de la prueba. Ahí se mide el rendimiento de la prueba.
Acá están, pues, lo que les explicaba anteriormente, son pruebas que se usan, son métodos de inmunoensayo, inmunocromatográfico, cualitativo en sangre mediante el flujo lateral de una tira de nitrocelulosa. Acá está la zona C y la zona T. Acá está la zona de la muestra, la zona almohadial conjugado, la zona de soporte, donde está la membrana de nitrocelulosa, la almohadilla de absorción, el flujo que va a ser lateral. Acá en el conjugado se forma el complejo antígeno-anticuerpo y la reacción, por ende. Está compuesto por un cassette plástico con pocillo para muestra buffer, una tira de matriz de nitrocelulosa con una línea de prueba con anticuerpos específicos unidos para la detención del antígeno diana y una línea control con anticuerpo específico para formar el complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Y esto va a migrar la capacidad hacia la capilaridad, ¿no? De acuerdo a lo que dé, ¿no? Y acá está. Si salen estas dos líneas, es que es positiva la prueba. Si sale solamente la línea de control, esto sale en blanco, está negativa la prueba. Si sale solamente la línea de tamizaje, es inválida. Si sale, ninguna de las dos sale, también la prueba se considera inválida. Acá están todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, acá es cómo se va a desplegar. Acá traes un papel tipo aluminio, donde se despliega la cubierta de aluminio. Entonces este tubo se pone en una gradilla, se realiza la toma de muestra del hisopado nasofaringeo, ¿no? Hasta acá se trata de llegar a pasar todos los cornetes acá hasta el fondo. Después se va a insertar el hisopo en el tubo, se gira por lo menos unas 5 veces, se va empujando las paredes, como que se exprime el hisopo, apretando el tubo de extracción con los dedos, se va a cerrar la tapa del tubo de extracción, se homogeniza, ¿no? Se homogeniza, se desecha el hisopo que hemos tomado la muestra a la bolsa roja de bioseguridad y se hace el vaciado de las 3 gotas, ¿no? Se echan las 3 gotas, dispensan las 3 gotas, debe esperar unos de 15 a 30 minutos y se va a leer el resultado, ¿no? Las dos líneas, ¿no? Dos líneas tanto en control como en tamizaje nos dan un resultado positivo. Si solo sale en control la línea y no nada en tamizaje, es un resultado negativo. Y si salen otras líneas, ese resultado es inválido. Acá está, ¿no? No reactivo, solamente en la línea control. Reactivo, en la línea control y en la línea de tamizaje, acá es más tenue, acá más fuerte. Inválido es cuando no sale nada o sale solamente en el tamizaje, ¿no? ¿Cuáles son digamos, las recomendaciones que que nos hace el fabricante? Dice que estos sachets, estos kits, tienen que estar a una temperatura de almacenamiento, más o menos, si lo va a tener al medio ambiente, que no supere los 30 grados centígrados, y lo vamos a tener en almacenamiento, que no sea menor de 2 grados centígrados, tiene que ser de 2 a 30 grados centígrados, el control de la temperatura. Los kits refrigerados o que se transportan en cooler deben a tener 30 minutos, o sea, a temperar, ¿no? O sea, ponerlo a temperatura ambiente 30 minutos antes de su uso. Evitar la exposición directa del kit al sol o a temperaturas mayores de 30 grados centígrados. Tiene que cerrar herméticamente las bolsas de sus tubos. Bueno, estos tubos vienen en bolsas, tanto los tubos como las tapas, y deben estar cerrados herméticamente para evitar la contaminación. Uno saca 1, 2, 3 tubos lo que va a utilizar y luego lo cierra herméticamente. Cerrar firmemente la tapa del buffer, evitar fraccionar los kits, ¿no? Desecha el cassette si ha habido un cambio de color en el desecante o cualquier posibilidad de que haya deterioro del cassette, de frente se va a descartar. No intercambiar los componentes del kit con otros componentes de otros lotes o de otras marcas. Tiene que colocarse adecuadamente los equipos de protección personal cubriendo toda la superficie. Retirar los EPP en dirección céfalo-caudal de cabeza a pie. Los residuos biológicos deben ser eliminados en bolsas de bioseguridad y autoclavar.
tiene que seguir siempre las indicaciones del inserto en cuanto al tiempo, al tipo de muestra y al procedimiento a seguir. Son cosas que no debemos olvidarnos. Otras pruebas, ya hemos hablado sobre la prueba molecular, tanto la prueba en tiempo real como la RT-LAM. Hemos hablado sobre las pruebas antigénicas, les he mostrado ya las imágenes, he mostrado un video. Ahora voy a hablar sobre las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos o serológicas son las que antiguamente se utilizaban, porque aquellas buscan anticuerpos en sangre que combatan al virus que causa el COVID-19. Los anticuerpos son proteínas que produce nuestro sistema inmunitario después de haber estado infectados o de habernos vacunado contra una infección. Puede, discúlpenme, hubo un pequeño apagón acá en casa, yo estoy resolviéndolo. Denme un segundito. Continuamos. ¿Cuáles son las pruebas para detectar? La prueba de anticuerpos, las pruebas de anticuerpos serológicas que buscan el anticuerpo en su sangre, que combatan el virus que causa el COVID-19. Los anticuerpos son proteínas que producen nuestro sistema inmunitario después de haber estado infectado o habernos vacunado contra una infección. Pueden ayudar a protegerlo de infectarse o de enfermarse gravemente si se infecta por un tiempo. A la duración de esta protección es diferente para cada enfermedad y para cada persona. La duración de esta protección es diferente para cada enfermedad y para cada persona. No se deben usar las pruebas de anticuerpos para diagnosticar una infección en curso por el virus que causa el COVID-19. Las pruebas de anticuerpos podrían no detectar si una persona tiene una infección en curso, porque su organismo puede tardar entre 1 a 3 semanas después de la infección en generar anticuerpos. O sea, porque estas pruebas ya se dejaron de utilizar porque muchas veces daban falsos negativos, porque recién nuestro cuerpo empezaba
a formar los anticuerpos más o menos después de unos 15 días. Antes se hacían la prueba 10 días, la gente se esperaba una semana, salían negativos, estaban contentos y ¿qué pasaba? Seguían infectando más bien a más personas porque pensaban que estaban negativos, ya salían, se juntaban con más personas, algunos eran asintomáticos y peor se propagaba esta enfermedad. Hasta que después salieron estas pruebas del mercado y ingresaron las pruebas antigénicas y las pruebas moleculares que siempre estuvieron, pero que era difícil acceder a estas pruebas. Después, en otros países, ¿no? Acá no mucho se ve las autopruebas o pruebas que se hacen en casa. Generalmente las compran en las farmacias y se realizan, ¿no? Sin necesidad de ir a un centro de salud o un laboratorio particular, sino que siguen las instrucciones del fabricante y de la FDA, que es el organismo que se encarga de regular todas estas pruebas, y ahí se hacen la prueba. Muchas veces estos resultados falsos negativos aumentan la probabilidad de que se dé más la enfermedad, ¿no? Porque no es correcta el uso de estas pruebas, no lo hacen bien las personas, ¿no? Eh, Siempre acuérdense que los resultados negativos se deben considerar como presuntos, es decir, que son resultados preliminares. Los resultados negativos no descartan la infección de COVID. Se deben solamente utilizar no se deben utilizar como el único elemento para empezar a darse los tratamientos, los autotratamientos. Tienen que esperar. Siempre he dicho, una prueba negativa no significa que no estás infectado. Simplemente tienes que esperar un tiempo más y volverte a repetir la prueba. Y una vez que ya salga negativa, 2 veces, ya. Ahí podríamos decir que ya, que estás negativo. ¿Cómo elegir una prueba de detección de COVID? Me encuentro en una situación en la que se recomienda hacerse una prueba de detección. No tuve COVID o no tuve una prueba positiva en los 90 días. ¿Qué prueba debo usar? Debe usar la prueba molecular o la de antígenos. Si se usa una prueba antigénica y su resultado es negativo, es posible que la deba repetir después de un par de semanas para estar totalmente seguro de que no está infectado, ¿no? Otro caso. Tuve un resultado positivo para COVID en los últimos 90 días. Mi primer resultado fue en los últimos 30 días más o menos. Tengo síntomas. Usé pruebas de antigénica y me da resultados negativos. ¿Qué puedo hacer? ¿Debo repetir las pruebas? Sí, la debe repetir dentro de más o menos una semana. No tengo síntomas. ¿Qué pasa? No se recomienda no se debe hacer la prueba. No, ¿para qué? Si no tiene síntomas, ¿no? Si mi resultado fue positivo en los de 31 a 90 días, tengo síntomas, ¿qué hago? Usé la prueba antigénica y me da negativo. ¿Qué debo hacer? Debo volver a repetirme la prueba en la semana. No tengo síntomas. ¿Qué hago? Use prueba de antigénico. Si da negativo, quizás deba hacérsela otra prueba más. Después de un resultado positivo, es posible que siga dando positivo por un tiempo. Las pruebas de antígeno pueden seguir dando positivo por unas semanas después de su resultado positivo inicial. Acuérdense que las pruebas antigénicas pueden seguir dando positivo hasta por 90 días, pero también recuerde que también dentro de esos 90 días puede haber una reinfección, lo que puede dificultar si una persona positiva lo que indica que la presencia nuevamente del virus en la persona, ¿no? ¿Cómo interpretar sus resultados? Si su prueba es positiva, cualquier prueba de detención del COVID-19 con resultado positivo significa que se detectó el virus y que tiene usted la infección. Si su prueba es negativa, si salió una prueba de detección del COVID con resultado negativo, significa que la prueba no detectó el virus, pero que no se descarta la posibilidad de una infección. Si usó pruebas
de antígeno, es mejor que vuelva a repetir de un par de semanas la prueba. ¿Qué debo hacer si yo salgo positiva a la prueba de COVID? Acuérdese, aislarse, tomar precauciones, usar mascarillas dentro de casa, sobre todo si va a estar rodeado de otras personas. Informes a las personas con las que tuvo contacto que últimamente en las que pueden estar expuestas, ¿no? Esté atento a cualquier aparición de síntomas graves. Si tiene un signo o un síntoma de emergencia, busque los servicios médicos de emergencia de inmediato. Y siempre considere la posibilidad de contactarse con un médico para que le ayude, para que le dé consejos. Si es un adulto mayor, recuerde que es más probable que se enferme gravemente, ¿no? Y siempre recuerde que hay un tratamiento disponible para usted y para los que viven en casa. Si su prueba es negativa, eso no descarta de que no tenga la infección, tiene que volver a repetirla, ¿no? Y si tiene síntomas, podría tener COVID, pero se hizo la prueba antes de que el virus sea detectable, ¿no? O podría tener otra enfermedad. Tome todas las precauciones igual, todas las precauciones que se sabe, el uso de mascarillas, no salir de casa, ¿no? Avisar a las personas que están en contacto con ustedes para que para que puedan ir observándose y siempre contactarse con un médico y hacerle todas las preguntas necesarias acerca de su resultado de su prueba o si sus síntomas van empeorando. Si no tiene síntomas, pero estuvo expuesto al virus del COVID-19, debe seguir tomando las medidas recomendadas después de la exposición. Si no tiene síntomas, si no estuvo expuesto al virus que causa 19, puede reanudar sus actividades en forma normal. Siga tomando siempre las medidas de protección y de protegerse a los demás. Y esté atento a cualquier aparición de síntomas, ¿no? Y hacerse la prueba. Acuérdese que el COVID-19 se propaga fácilmente. Se propaga más fácil que la influenza, ¿no? Que la gripa normal, ¿no? Y que debemos siempre estar preparados con nuestro esquema completo de vacunación contra el COVID. Porque acuérdense que el COVID, si bien es cierto, se ha reducido, y se ha reducido sobre todo las formas de enfermedad grave gracias a la vacuna, tenemos que siempre estar atentos, tenemos siempre que estar ahí en tiempo de espera, porque no sabemos, es como si fuera una bombita de tiempo que en cualquier momento puede explosionar. Ojalá no sea así, ¿no? Ahora, ¿qué diferencias hay entre la influenza y el COVID? Tanto la influenza, tanto la gripe, la influenza, como el COVID-19 son enfermedades respiratorias muy contagiosas, que son provocadas por virus diferentes. La causa del COVID-19 es una infección por un coronavirus SARS-CoV-2 que se detectó por primera vez en el 2019, ¿no? Y el virus de la influenza es el virus que tenemos hace muchos años, muchos años. Son diferentes. El uno te va a causar este, la fiebre, el dolor de cabeza, la secreción nasal, los estornudos. Pero se dice que la fiebre del COVID es más seguida y puede tener temperaturas mucho más altas, ¿no? En cambio, la influenza son un poquito más espaciadas sus fiebres, ¿no? Esa es una. Te deshidrata bastante lo que es el COVID y pierdes bastantes proteínas durante el COVID. En cambio, la influenza no. Esos son generalmente los datos más importantes que tenemos a la mano. Acuérdense también que el coronavirus tiene 4 tipos de genes: el gen alfa, el beta, el gamma y el delta, ¿no? El- los coronavirus humanos endémicos que causan el tipo de influenza o la neumonía son el alfa y el beta, ¿no? Esos son que fueron descubiertos en el año
60, también en el Perú, ¿no? Hay esas variantes, se descubren en Tumbes, en Madre de Dios y en Lima y en Cusco. Y el tipo beta coronavirus, que causa la enfermedad más grave, ¿no? Que está el síndrome respiratorio agudo, que es el SARS-CoV, ¿no? Y el síndrome del Medio Oriente, que es el MERS-CoV. El respiratorio agudo se descubrió en el año 2002 al 2003 en la China, y el MERS en el 2012 en Jordania, ¿no? Y el SARS-CoV-19 en el 2019. Tengo otro video que es sobre la toma de muestra, pero lamentablemente no lo vamos a poder apreciar hoy día, porque no sé qué tengo un problema en esta máquina que no me deja poder visualizarlo. A la hora que les voy a enviar las diapositivas de esta sesión, los van a poder apreciar. Bueno, he pedido permiso para poder hacer un poco más corta esta sesión porque se me cruza con otro trabajo. Por lo tanto, vamos a terminar esta sesión hoy día hasta acá nomás. Les agradezco mucho y les pido las disculpas del caso por las interrupciones y espero vernos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bueno, tengan buenas noches.